Somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz, sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, y mucha rectitud, con cuidado al darlo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al Estatuto del CIP, artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? Muy noches buenas a todos los noches. participantes que nos están viendo por Zoom y por Face. Bueno, el día de hoy el Comité BIM del capítulo de Ingeniería Civil va a presentar la conferencia Diseño Estructural de Edificaciones en BIM con CIPECAT, a cargo del ingeniero Ángel Soriano. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional del Santa, especialista en cálculo y diseño estructural de edificaciones en infraestructura, y es especialista en gestión de proyectos BIM. Adelante, ingeniero Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias por la presentación. Tu, Bueno, tu hola, cámara, hola. por favor, si la enciendes. No, es que lo que pasa es que ahorita mismo estoy sin cámara acá en este ordenador. Me van a disculpar. Ya, Ok. ya, ok. Ahora Ok, puedo adelante. proyectar ya mi pantalla, ¿no? Sí, claro que sí. Ok. A ver, no sé si se puede ver. Si ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Ok, ¿me escuchan correctamente? Por favor. Disculpa, ¿qué tiempo tengo para poder hacer la presentación? Si me podrían, por favor. Sí, ingeniero, 1 hora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de entonces de resumir en cierta medida, ser un poco conciso en todo. Bueno, como ya les han comentado, bueno, mi nombre es Ángel Soriano, soy jefe del área de proyectos y soporte técnico de CIPE Ingenieros Perú, y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta presentación en la cual vamos a hablar un poco acerca de lo que refiere el diseño estructural, tanto de edificaciones o estructuras en general, a través de la metodología BIM, en este caso, aplicando uno de nuestros softwares, digamos que más representativos de la casa desarrolladora CIPE, en este caso, que es a la cual represento, que es CIPECAD, ¿ok? Para empezar, haré una breve reseña acerca de la empresa para aquellos que todavía de repente aún no nos conocen, tengan en mira quiénes somos, sepan la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años, ¿ok? Y luego pues ya hablaremos algunos puntos importantes, más que todo recordar algunos puntos importantes de lo que es el BIM y sus ventajas, y luego ya pues nos adentraremos un poco tengo ya un modelo preparado, en el cual pues un poco les mostraré cómo es esta metodología, básicamente, que tiene incorporada los programas de CIPE, en este caso específico el programa de estructuras que es CIPECAD, para que veamos de qué manera se puede sacar el provecho al trabajar con estas herramientas y sobre todo aplicando metodología BIM, que es una metodología pues que hoy en día viene ganando mucho peso en el desarrollo de proyectos, y sobre todo en el sector público, que va a ser de vital importancia en los próximos años, ¿ok? Bueno, ¿quiénes somos? CIPE es una empresa española que tiene ya pues casi 40 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Es una empresa que empezó básicamente como una empresa de consultoría, y pues a medida pues que iba desarrollando proyectos, empezó también a elaborar herramientas para poder precisamente diseñar los proyectos que desarrollaba, ¿no? Entonces, a medida pues que pasaban los años, estas herramientas empezaron a ganar cierta popularidad y empezó directamente a especializarse en el desarrollo de software. Es una empresa que básicamente se dedica netamente a eso, al desarrollo de software, tanto para el diseño estructural, diseño de instalaciones, gestión, en general. Prácticamente trata de abordar todas las especialidades de lo que concierne el diseño de un proyecto de edificación. En el Perú, CIPE tiene básicamente su acogida desde el año 2013, ¿ok? Desde el año 2013 básicamente tenemos presencia en el Perú, con lo cual pues ya tenemos un nombre ganado. Hoy en día CIPE, pues al igual que otras casas desarrolladores, es una de las empresas de software que tienen ya un reconocimiento a nivel internacional, teniendo digamos, pues presencia en diferentes países de Europa, Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, ¿no? Y bueno, en el Perú, básicamente, también es un software que se utiliza mucho, sobre todo los programas de estructuras, básicamente son software que ya tienen, digamos, un cierto reconocimiento, y muchos de nuestros usuarios, pues, lo utilizan para el desarrollo de sus proyectos.
A continuación antes de pasar un poco a recordar temas del BIM, voy a nombrar algunas ventajas principales de lo que concierne los software de SIP, ¿ok? El primero, el tema de la licencia, que básicamente todas nuestras licencias son vitalicias, el soporte técnico también es vitalicio, la formación, siempre tratamos de brindar, pues, una formación constante y continua a nuestros clientes, con lo cual, pues, nuestros clientes tienen acceso a una serie de videos gratuitos, con lo cual, pues, para poder aprender a manejar nuestros softwares. El tema del trabajo bajo metodología BIM, todos los programas de SIPE, incluido el de estructuras que vamos a ver hoy, están, pues, incorporados para poder trabajar o desarrollados para poder trabajar bajo esta metodología que es bastante importante, esta metodología colaborativa que es el BIM. Y bueno, y el acceso gratuito a un entorno común de datos, que es BIM Server Center. Ya les demostraré también qué es BIM Server Center para que tengan claro, pues, para qué sirve y de qué manera se puede utilizar y sobre todo sacarle el máximo provecho porque es una plataforma completamente gratuita. El tema de la certificación de software original, el idioma también es importante, ya que tratándose de Perú, de que somos un país que nuestra lengua materna, obviamente, es el español, castellano, pues todos los programas están en ese idioma. El tema de la normatividad también es importante, específicamente en el caso de los software de estructuras, por ejemplo, que vamos a ver, ya tenemos incorporado dentro del cálculo, dentro del análisis y diseño de los elementos de concreto armado, por ejemplo, incorporado la normativa E060, la E030 para el análisis sísmico y la E020 para el tema del cálculo de cargas de viento, por ejemplo, con lo cual, pues, hace que el trabajo sea un poco más eficiente a la hora de utilizar el software. El tema de la fiabilidad, sencillez en el modelaje, van a poder ver que el entorno de trabajo es sumamente sencillo. La exportación a ficheros de intercambio como DXF, DWG y IFC, ¿no? El IFC también importante porque hoy en día, cuando hablamos de BIM, el término IFC es un término que sobresale mucho porque es un tipo de fichero de intercambio que se utiliza mucho para poder intercambiar información entre diferentes softwares. La obtención de entregables, vamos a poder ver también que al final el programa también nos facilita, en cierta medida, informes bastante detallados de diseño de columnas, diseño de vigas, análisis estructural, informes que sin ningún problema podríamos simplemente imprimir y adaptar y con ello armar nuestra memoria de cálculo general. Esto es importante porque nos ahorra tiempo y en cierta medida, pues, somos más eficientes, ¿no? Y por último, pues, el tema de conexión a programas de presupuestos, que también tenemos programas de presupuestos con lo cual se puede también desarrollar en cierta medida el presupuesto con el generador de precios de SIP Perú. Bueno, entre otras ventajas también que tiene el programa, que lo vamos a ir viendo a medida que nos adentremos un poco en la demostración que voy a hacerles el día de hoy, ¿ok? Quería también aquí mostrarles un poco acerca de la suite de SIPE, para que tengan una idea general de los diferentes softwares que tenemos dentro de nuestra suite, que no solamente son programas de estructuras, sino que también tenemos softwares para modelado arquitectónico, emplazamiento, definición de la carpintería, de los sistemas constructivos, para el tema de estructuras, diseño de conexiones, estructuras metálicas, placas, muros de concreto, muros de contención, instalaciones. En el área de instalaciones, pues, la gama de software es mucho más amplia todavía. Tenemos software para el cálculo del luminotécnico, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, sanitarias, agua caliente, etc. Básicamente, SIPE trata de abordar todas las especialidades que tengamos en un proyecto de edificación. Y lo que es gestión, bueno, Arquímedes Control de Obra, para la elaboración de presupuestos. Y OpenBIM Quantities, que también es un programa bastante interesante para lo que es el desarrollo de un presupuesto a través del aprovechamiento de modelos en formato IFC. Y eso es importante porque si hablamos de metodología BIM, el IFC es un archivo bastante aprovechable para poder trabajar bajo esta metodología. Bueno, ahora recordemos un poco lo que es el BIM. Bueno, esto es un término que ya todos conocemos. Al día de hoy es un término que se está haciendo muy, muy popular, obviamente, en nuestro entorno de trabajo, en nuestro mismo día a día de trabajo, ¿no? El BIM, que en sus siglas en inglés se llama Building Information Modeling, básicamente es una metodología. Eso es importante dejarlo claro, ¿no? Es una metodología de trabajo, no es un software. BIM no es un software, con lo cual, pues, podemos aplicar BIM
utilizando el software que deseen. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal de esta metodología BIM? Pues centralizar la información. Salir del método tradicional en el cual pues muchas veces la información no se compartía en tiempo real, había pérdida de información, esta no estaba actualizada, la información corría de un especialista a otro y muchas veces no se trabajaba con la información real, en tiempo real del proyecto, con lo cual pues conllevaba muchas veces a que tengamos en el proyecto pues obviamente interferencias, tuberías que se están colisionando entre ellas, columnas que colisionan con tuberías, vigas que están de repente chocando con algún equipo de climatización, etcétera. Entonces, sobre todo cuando vamos a trabajar en BIM y más aún la parte de estructura, que hablando del tema de la estructura, es parte importante porque la estructura es, digamos, que el esqueleto de un proyecto de edificación. Entonces, sobre todo tratándose de Perú, que es un país altamente sísmico, la responsabilidad de diseñar adecuadamente la estructura de una edificación es muy importante, ¿no? Me acabo de acordar cuando yo iniciaba muchas veces en mi carrera, ¿no? Conocí a mis primeros pininos como ingeniero, obviamente. Mi asesor en ese entonces me decía, ¿no? Que yo tenía que diseñar como si en esa edificación fuese a vivir mi familia, ¿no? Básicamente eso era lo que él me decía, ¿no? Que básicamente tendría que primar ante todo la seguridad más que el tema económico, porque al final hay que tener en cuenta que como ingenieros tenemos la responsabilidad de manera indirecta de que las personas que vayan a habitar en esa edificación, pues obviamente puedan salvaguardar sus vidas ante un evento sísmico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una edificación, ¿no? Y eso es algo que también que yo muchas veces tengo muy en mente cuando voy a empezar a diseñar un proyecto y siempre poniendo por delante la seguridad porque las personas son las que la van a utilizar y hay que salvaguardar su vida, ¿no? Y es básicamente lo que nuestra normativa 030 establece como filosofía de diseño como parte de la normativa, ¿no? Bueno, eso quería un poco acotar. Y bueno, hablando también del BIM, una gráfica que siempre yo comparto al momento de hablar de BIM es esta gráfica que nos indica, lo voy a agrandar por aquí, permítame ver si lo puedo agrandar para que se vea mejor. A ver, lo voy a agrandar para que se vea mejor. Esta gráfica de McLean nos permite entender de manera bastante sencilla en qué etapa del proyecto tenemos que aplicar de manera apropiada el BIM. ¿Ok? El BIM es una metodología muy eficiente, muy buena, pero se le puede sacar mucho más provecho cuando se utiliza de forma apropiada y sabiendo en qué etapa del proyecto debemos de invertirle mucho más esfuerzo. ¿Ok? Podemos utilizar el BIM en todo el tiempo de vida o en todo el tiempo de desarrollo del proyecto, desde la concepción del proyecto hasta la puesta en operación y mantenimiento. ¿Ok? Pero es importante tener en cuenta en qué etapa de todo este desarrollo del proyecto hay que invertir mucho más esfuerzo. ¿Ok? Porque si no estaríamos pues trabajando de forma muy tradicional. Particularmente veo que muchas veces se utiliza el BIM ya para temas de ejecución de proyectos, lo cual considero que es muy provechoso, pero se podría sacar mucho más provecho si es que aplicamos BIM desde la concepción del proyecto. Si aplicamos el BIM de manera propia desde la concepción del proyecto, cuando estamos iniciando con el desarrollo de la ingeniería, la arquitectura, porque desde ese punto podríamos aprovechar el potencial de lo que es esta metodología de trabajo. Okay, vamos a pasar a la siguiente presentación. Entonces es un poco lo que quería compartirles sobre esta gráfica que si la podemos comprender de forma apropiada, vamos a sacarle un provecho bastante, un potencial bastante provechoso a lo que es el BIM. Cuando hablamos de BIM, un término también que se nos viene a colación es lo que es BIM Server Center. Dentro de lo que es la suite de CIPE tenemos una plataforma llamada BIM Server Center que viene a ser nuestro entorno común de datos. ¿Okay? Este entorno común de datos es básicamente una plataforma en la cual vamos a centralizar la información, que es lo que les decía hace un momento, que es lo que al final busca esta metodología, centralizar la información.
Y hago énfasis en el término información porque BIM no es solamente hacer un modelo 3D y que se vea bonito. Lo que nos debería importar mucho más allá de que el modelo se vea bonito, esté bien detallado, es también la información que este modelo pueda contener, porque al final es la información la que los demás especialistas que van a colaborar en el proyecto van a utilizar para poder aprovechar al máximo el desarrollo de sus correspondientes especialidades. Por ejemplo, en el caso de estructura, ahora también les voy a mostrar un modelo arquitectónico, por ejemplo, que tengo ya preparado, y cómo aprovechar esa información para poder levantar en cierta medida de forma un poco más rápida la estructura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Un arquitecto puede modelar las paredes, los muros de una edificación y con mucho detalle, pero si de repente el ingeniero mecánico que va a diseñar los ductos de climatización o a diseñar de repente las instalaciones mecánicas, él no le va a interesar mucho en términos generales, la arquitectura del muro. Lo que le va a interesar básicamente son las características térmicas de esos muros, porque eso es lo que él va a utilizar para poder hacer su análisis energético y con ello puedes definir de manera apropiada los sistemas de climatización que va a utilizar para poder acondicionar de manera apropiada ese entorno. Entonces, para el caso de la estructura, por ejemplo, como ingeniero estructural, nos interesa conocer cuál es el peso del muro, el tipo de material, porque con ello podemos definir de manera apropiada las cargas que vamos a aplicar en cada entrepiso. Necesitamos de repente conocer, si bien es cierto, no de repente la resistencia del concreto, porque obviamente eso lo definimos como parte de estructura, sino la geometría de la sección de las columnas para con ello hacer nuestro levantamiento de la estructura. Necesitamos conocer el uso de cada recinto. Entonces, son cosas que se pueden aprovechar si es que tenemos un modelo, si trabajamos de forma colaborativa con un modelo BIM, el cual contenga esa información. Entonces, BIM Server Center viene a ser ese entorno común de datos en el cual vamos a centralizar toda esa información para que los demás especialistas puedan aprovechar esa información. Bueno, aquí algunas de las ventajas también he puesto de BIM Server Center. Es un entorno común de datos que está enfocado bajo una metodología OpenBIM, es decir que no solamente, o sea, no es obligatoriamente trabajar con software de CIPE para poder trabajar con BIM Server Center, basta con utilizar cualquier software de modelado 3D que le permita generar un fichero IFC, se puede sin ningún problema subir a BIM Server Center y compartir esta información con los colaboradores que estén o que formen parte del proyecto. Aquí les he puesto un flujograma de cómo funciona este entorno común de datos para que ustedes puedan entender. Básicamente, en el caso de edificaciones, siempre se va a empezar primero por un concepto arquitectónico, un modelo físico. El proyecto siempre se empieza por esa concepción arquitectónica. Entonces, es el modelo iniciador, por así decirlo, ¿no? Desde el cual, obviamente, los demás especialistas van a aprovechar toda la información que tenga ese modelo para poder diseñar o plantear su correspondiente especialidad. Entonces, lo ideal siempre va a ser que podamos tener en ese modelo iniciador, en ese modelo arquitectónico, la información necesaria para poder aprovecharla al máximo en el desarrollo de las demás especialidades. Eso es importante. Algo también que recomiendo mucho cuando vamos a trabajar aplicando esta metodología, sea cual sea el colaborador de la especialidad que vaya a trabajar, es que debemos de romper ese esquema egoísta en el cual simplemente modelamos para nosotros mismos, ¿no? Debemos modelar y diseñar pensando también en nuestros colaboradores, en nuestros especialistas, los cuales también van a aprovechar la información que nosotros estamos planteando para una mejor eficiencia del proyecto. Voy a guardar aquí un vídeo. No, esto de aquí ya, esto es sobre mi center. Hey. Para que puedan entender de manera general cómo funciona, ¿ok? Y de ahí pasamos a ver un poco el software para que veamos las ventajas que tiene este programa sobre todo para poder trabajar con esta metodología.
Hey, os presento BIM Server Center, una plataforma diseñada exclusivamente para desarrollar y gestionar proyectos BIM, interactuar con otros profesionales y encontrar las mejores soluciones Open BIM del mercado. Con BIM Server Center vas a poder crear tus proyectos, compartir archivos y analizar el progreso de tu equipo en tiempo real. Todos los archivos se almacenan en un servidor en la nube, pudiendo visualizar los modelos BIM desde cualquier navegador. Encuentra a otros profesionales e invítalos a unirse a tu equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y las necesidades de tu proyecto. Cada profesional será responsable de una disciplina y podrá utilizar herramientas específicas para desarrollar su trabajo. Contamos con un sistema de notificaciones avanzado, capaz de mantener a tu equipo al día y conectar cada una de las múltiples aplicaciones Open BIM disponibles en la plataforma. Algunas de ellas se pueden descargar incluso de forma gratuita. Controla el avance del proyecto con la seguridad de estar trabajando con la última versión de cada disciplina. Además, podrás acceder a copias de seguridad en cualquier momento. Con BIM Server Center es más fácil crear y gestionar un proyecto BIM mediante un flujo de trabajo colaborativo, multidisciplinar y multiusuario. Ok, con este video he querido un poco resumir lo que es BIM Server Center para que lo tengan claro. Ok, entonces vamos a entrar ya un poco a la parte práctica para que puedan entender un poco cómo es el flujo de trabajo empleando esas herramientas que SIPE nos ofrece para poder trabajar en BIM, ¿ok? Aquí tengo un modelo, bueno, ahora mismo permítanme mostrarles esto de aquí. Voy a apagar un momento todas las imágenes que ven por aquí, las voy a apagar. Luego les voy a mostrar también esto de acá. Vamos a apagar esto, solamente voy a encender la arquitectura, ¿ok? Vamos a marcar todo. Ok, aquí tengo, esto de aquí es la arquitectura de este proyecto. Como ven, tengo ahí todo el planteamiento arquitectónico del proyecto. Esta es una edificación que tiene pues 2 sótanos para estacionamientos, es un edificio de oficinas, simplemente. Y obviamente esto de aquí es prácticamente el modelo iniciador, ¿no? Como les decía hace un momento, siempre el modelo iniciador siempre va a ser el planteamiento arquitectónico. Siempre va a ser así. En el caso de proyectos de edificación, por lo general siempre es así, ¿no? En otro tipo de proyectos, pues es distinto, ¿no? Pero en el caso de edificaciones, siempre el proyecto iniciador siempre va a ser la arquitectura. Entonces, lo ideal siempre va a ser que el planteamiento arquitectónico pueda contener la información que se necesita para que los otros especialistas puedan aprovechar este modelo y con ello hacer más eficiente el levantamiento de su correspondiente especialidad. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar este modelo arquitectónico para poder levantar la estructura. ¿Ok? Yo ya tengo el proyecto ya modelado para no tardar un poco, pero les voy a explicar un poco cómo es el procedimiento para que puedan ver lo eficiente en ese sentido que podemos ser si es que aprovechamos al máximo estas herramientas. Entonces, importante es definir niveles, ¿ok? Es importante definir apropiadamente los niveles. Obviamente los niveles arquitectónicos no van a ser los mismos que los estructurales, y eso es importante a la hora de definir la estructura también. Indicar, por ejemplo, en el caso de los muros, qué muros van a ser de sótanos, qué muros son cerramientos. Por ejemplo, voy a hacer clic en un muro cualquiera. Voy a apagar aquí los recintos, permítanme un momento. ¿Qué muros son cerramientos? ¿Qué muros son simplemente muros parapetos? ¿Qué muros son muros interiores? Voy a hacer un corte por acá para que veamos. Por ejemplo, ahí. ¿Qué muros son muros interiores? ¿Qué muros son cerramientos? ¿Qué muros van a ser muros de sótano? Porque esto nos va a permitir hacer el levantamiento de la estructura y así definir de manera apropiada las cargas. Al final, por ejemplo, si vamos a plantear en este tipo de edificación, vamos a plantear un sistema de pórticos de concreto, las cargas correspondientes a los muros las vamos a introducir como cargas lineales, ¿no? Que es mucho más preciso introducir las cargas, ¿no? Porque muchas veces se introduce, la tabiquería se introduce muchas veces como una carga adicional distribuida,
lo cual no garantiza en cierta medida un diseño coherente con la realidad, porque al final los muros pues van a actuar como cargas lineales, los tabiques o los muros de división, y eso pues hay que ingresarlo como tal, ¿no? Y a veces puede ser un poco tedioso si es que trabajamos en un proyecto muy grande donde tenemos pues mucha tabiquería, ¿no? A veces cuando tenemos proyectos grandes donde hay mucha tabiquería, muchos muros divisorios, muchos muros de división, introducir la tabiquería como carga lineal uno por uno puede ser tedioso. Entonces, pero si tenemos ya un modelo 3D en el cual está planteada la tabiquería, podemos aprovechar ese modelo 3D para directamente en la estructura plantear o importar directamente los muros como una carga lineal en la posición y en el lugar donde se encuentra en la arquitectura, ¿no? Y de esa manera tener un diseño más preciso de la estructura. Entonces, eso es bastante provechoso si es que tenemos bien planteada la arquitectura, sobre todo indicando la categoría, el tipo de muro, creando tipologías distintas de muros para los diferentes tipos de muros que tenemos en el proyecto. Es importante llevar un orden a la hora de crear tipologías, al igual como en Revit podemos crear de repente diferentes tipos o familias de muros, pues aquí pasa lo mismo, es algo similar, porque esto, trabajar con este orden nos va a permitir aprovechar al máximo la información al plantear la estructura. Entonces, una vez que tenemos de manera apropiada planteada la arquitectura, como les decía hace un momento, pensando siempre en la persona que va a utilizar este modelo. En este caso, ya sea el ingeniero estructural, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, va a necesitar en cierta medida aprovechar la información que el iniciador, en este caso el arquitecto, está planteando, para que de esa manera pues aprovechar al máximo la información y tener lo menos posible de interferencias. Entonces, una vez que tenemos planteada de manera apropiada la arquitectura, el siguiente paso va a ser simplemente subirlo al entorno común de datos, ¿no? Que es este paso que les estaba mostrando en su momento, este paso de aquí, este entorno común de datos, ¿no? Aquí teníamos el modelo iniciador, que viene a ser esta arquitectura de acá. Este es nuestro modelo iniciador, o el modelo físico. Estamos aquí en esta fase recién. Luego, tenemos aquí este plugin, el cual me permite compartir o exportar la información a BIM Server Center. Es decir, ahora mismo hacemos clic aquí y estamos compartiendo, o estamos exportando, mejor dicho, este modelo arquitectónico al entorno común de datos que es BIM Server Center. Lo que estamos haciendo ahora mismo es crear un fichero en formato IFC. El IFC es una palabra que lo van a escuchar de manera muy constante si es que trabajan aplicando metodología BIM, porque es un fichero de intercambio de información de modelos que se utiliza mucho, es un fichero estándar. Entonces, lo que hacemos, o lo que hace el programa ahora mismo es crear un fichero estándar, que es el IFC. El IFC no es un fichero de ZIP, ¿ok? Eso es importante tenerlo claro. El fichero IFC no es un fichero de ZIP, no es un fichero de Revit, no es un fichero de SketchUp. El fichero IFC es un fichero estándar, ¿ok? Es un fichero estándar desarrollado por la Building Smart, la cual obviamente, pues, conforme pasan los años la va un poco mejorando, implementando, pero es un fichero estándar de intercambio que me permite llevar la información de un software a otro, ¿no? En este caso estoy utilizando ZIP Architecture para el modelado arquitectónico, pero independientemente de ello, podría yo utilizar Revit y crear ahí el fichero IFC y subirlo a BIM Server Center, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos esto, simplemente se exporta a BIM Server Center el modelo arquitectónico. Yo ya lo tengo exportado, ahora les voy a mostrar mi plataforma de BIM Server Center para que podamos ver, ¿ok? Entonces, aquí tengo ya BIM Server Center. Voy a ir aquí a mis proyectos, les voy a mostrar que cargue un momento. Aquí está el proyecto. Entonces, aquí tenemos la arquitectura cargada, como pueden ver, pero vamos a ir aquí un momento a aportaciones, ¿ok? Les explico de modo general cómo funciona esto de aquí. Les decía hace un momento que BIM Server Center es un entorno común de datos. Entonces, aquí vamos a poder gestionar la información del proyecto a través de ficheros en formato estándar, en este caso el IFC.
Entonces, si voy aquí a la pestaña de aportaciones, aquí voy a poder encontrar todos los ficheros en formato IFC del proyecto. Aquí tengo las incidencias. Esto de aquí se realizó con un software que tenemos, OpenBIM Model Checker, el cual me permite hacer un rastreo de colisiones, de especialidades para poder, con ello, pues obviamente, detectarlas. Aquí tengo las armaduras, tengo la estructura, tengo las instalaciones de climatización, tengo arquitectura, cargas térmicas. Tengo todos los ficheros en formato IFC del proyecto, de esta, valga la redundancia, de este proyecto. Y además aquí también podemos gestionar el equipo de trabajo. Si voy, por ejemplo, a la pestaña de equipo, aquí puedo introducir a todos los colaboradores que yo desee que participen en este proyecto. Tengo aquí un historial donde puedo llevar el control un poco de todo lo que se va trabajando en cada uno de los ficheros. El BIM Service Center al final es una herramienta que sin ningún problema lo podría utilizar un coordinador de proyecto BIM, un director, para poder ver todo el desarrollo o el avance del proyecto mediante la gestión de los ficheros IFC del mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí a aportaciones. Aquí mismo tenemos la estructura. Aquí mismo tengo la arquitectura. Aquí, ven, si ingreso aquí, esto de aquí se ha generado a partir de lo que hemos visto en SIP Architecture. ¿Okay? Yo aquí tengo el modelo 3D en formato GLTF. Si voy aquí a la parte 3, aquí tengo algunos PDFs también que me muestran un poco la información de la envolvente de los muros. Algunos planos también que se han generado a partir del modelo arquitectónico. Son plantillas más que todo. Y aquí tengo la arquitectura en formato IFC, que es básicamente lo que voy a utilizar. Entonces ahora mismo voy a abrir CIPECAD, que es este software que les voy a mostrar ahora mismo. Vamos a generar un proyecto nuevo. Vamos a colocar aquí. Seminario. Sí. Vamos a aceptar. Y se van a dar cuenta ustedes que todos los software de CIP tienen ahora esta ventana de trabajo. Esto es lo que nos permite, en cierta medida, trabajar de manera colaborativa. Si no queremos trabajar con BIM Server Center y queremos trabajar simplemente en un proyecto independiente, no vinculamos con BIM Server Center. Pero la idea, como les digo, de esto es aprovechar la información trabajando de forma colaborativa con esta metodología BIM. Vamos a seleccionar el proyecto. Aquí voy a ubicar aquí está, modelo BIM curso. Selecciono. Y ahora mismo, como ven, aquí me está pidiendo que seleccione el proyecto iniciador. En este caso voy a seleccionar la arquitectura, que es lo que quiero aprovechar. Acepto. Espero simplemente que lea los datos. Ahora mismo está leyendo la información de la arquitectura para poder empezar a importar. Bueno, aquí también me aparecen todas las demás especialidades que también están cargadas en formatos IFC en ese proyecto en BIM Server Center. Aquí tengo las instalaciones, el modelo de cargas térmicas, las opciones constructivas, bueno, etcétera. ¿Okay? Si yo deseo, puedo sin ningún problema hacerle check y también importar estos elementos o estos ficheros IFC más que todo para visualizar, porque la ventaja de tener las otras especialidades también cargadas en un entorno común de datos es que puedo importarlas y con ello hacer un mejor planteamiento de la estructura, ¿no? Al final, el poder visualizar un modelo 3D en el cual también pueda ver por dónde pasa una tubería, por dónde pasa un ducto de climatización, me va a permitir que al momento yo de plantear la estructura pueda prever esas colisiones. Entonces, eso es, digamos que, en eso radica básicamente la eficiencia o la ventaja del BIM, ¿no? De que podamos aprovechar la información cargada de otras especialidades para poder hacer un mejor planteamiento de nuestra especialidad. Entonces vamos a darle siguiente. Y vamos a ahora visualizar la información que se va importando. Como ven, aquí tenemos todos los niveles. Todos los niveles de la edificación se van importando. Repito, el hecho de que yo haya empleado aquí SIP Architecture me es indiferente. Pude haber utilizado un modelo arquitectónico de Revit sin ningún problema, o de Archicad, o de SketchUp, siempre y cuando, como les digo, el modelo arquitectónico esté bien desarrollado. Al final, eso es lo que importa, ¿no? Lo que importa es que el modelo esté bien planteado, bien estructurado y con la información que necesito.
Entonces, aquí tengo los niveles, aquí puedo yo agregarle un desnivel, porque obviamente estos son niveles arquitectónicos, y obviamente los niveles arquitectónicos no son los mismos que los niveles estructurales, ¿no? Tenemos la losa de techo, que por lo general lleva 5 centímetros de una capa de concreto para poder colocar el contrapiso y luego el acabado. Entonces aquí vamos a colocarle de repente menos 0.05, ¿no? Para poder con ello definir 5 centímetros de desnivel respecto al nivel de piso terminado. Y luego le damos siguiente. Aquí, como ven, me está leyendo ahora mismo, es más, aquí también lo remarca, me está leyendo las columnas que están creadas en el modelo BIM. Entonces voy a poder importarlas. De momento, la importación me permite importar, para la redundancia, importar columnas rectangulares, cuadradas, circulares del fichero IFC o del modelo 3D. ¿Okay? Si yo quiero, aquí puedo sin ningún problema cambiarle. Ahora mismo me está leyendo la geometría de la columna que está modelada en el planteamiento arquitectónico y me la está planteando aquí como una columna rectangular. ¿Okay? Pero si yo deseo, de repente la puedo cambiar por una columna metálica, una columna de madera, una columna de sección compuesta, lo que vayan a necesitar en el proyecto. Luego vamos a ir aquí al siguiente, muros. Aquí de igual forma, me está leyendo, vamos a seleccionar cualquiera, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí me está leyendo, en este caso, los parapetos. Y en esto también radica la ventaja de poder trabajar con esta herramienta, porque podemos identificar de manera rápida qué muros van a ser, si es que nos hemos tomado el tiempo de poder crear tipologías de muros diferentes para cada tipo de muro que tenemos en nuestro proyecto, porque obviamente no es lo mismo un muro de cerramiento que una tabiquería interna, que un parapeto. Pueden tener diferentes acabados, pueden tener diferentes funciones, no es lo mismo un muro tabique que un muro portante. Entonces, si hemos categorizado y hemos ordenado cada muro con su tipología correspondiente, ¿okay? Obviamente, el proceso de poder aprovechar esa información para poder convertir esto en un planteamiento estructural va a ser mucho más eficiente. ¿Okay? Porque aquí, obviamente, como yo lo tengo categorizado, por ejemplo, vean ustedes, muro de 20 centímetros de cerramiento exterior de la albañilería. Lo tengo categorizado con esta nomenclatura que yo he colocado. Aquí se dan cuenta que el software automáticamente, aquellos muros que son de sótano, automáticamente les aplica un check. ¿Por qué? Porque estos muros, al ser de sótano, automáticamente los reconoce como si fuesen muros de concreto y los va a convertir en muros de concreto. En cambio, aquellos muros que yo he indicado que son de cerramiento o son simplemente interiores o tabiques, no les aplica ningún check porque simplemente los va a convertir en cargas lineales, ¿no? Imagínense tener que introducir la carga lineal de todos estos muros que tenemos aquí. Y más aún si se tratase de un proyecto mucho más grande, donde tenemos mucha más tabiquería, introducir la carga lineal de todos estos muros puede ser un proceso tedioso. Entonces, aquí al reconocer esta tabiquería, automáticamente el software va a convertir esta tabiquería en carga lineal que se va a aplicar a la losa que vayamos a modelar. Entonces aquí simplemente le decimos siguiente. Vamos aquí. Aquí las vigas también me las reconoce. En este caso aquí solamente modela una viga. Está aquí en la parte interna, si no me equivoco. Por aquí lo tengo, creo. Bueno, por ahí está la viga, no la logro identificar. Por ahí está la viga que también he modelado. Por aquí lo está reconociendo. De igual forma que las columnas, reconoce las vigas que tengamos modeladas en el planteamiento arquitectónico y las puedo convertir en una viga peraltada, en una viga chata, en una viga metálica o de madera, cual sea la que vayamos a necesitar. Y luego vamos a siguiente, contorno de forjado. Aquí simplemente me reconoce los límites de las losas para poder luego construir mis forjados. Los forjados, ustedes se preguntarán, pero si me está importando las columnas, las vigas, los muros, ¿por qué no me está importando las losas? Porque con los forjados es distinto, porque básicamente el tema de la disposición de la losa de techo es un tema que en el planteamiento estructural es donde vamos a decidir qué tipo de losa es la que vamos a utilizar. Podemos
trabajar con una losa aligerada, una losa bidireccional, reticular, una losa maciza, una losa colaborante. Es muy amplio los diferentes tipos de losas que vayamos a trabajar. En cambio, en el caso de vigas y columnas, lo que nos importa es la geometría de la sección de la columna o de la viga, nada más. Luego vamos a siguiente y por último elementos constructivos. Aquí podemos ver de igual que nos aparecen las categorías que habíamos visto aquí en la parte de muros, porque el programa me reconoce aquellos muros. Aquí es donde hace la conversión, lo que les decía hace un momento, ¿no? Todos estos muros que hemos indicado, que son tabiques o de cerramiento exterior o simplemente muros interiores, les coloca un check automáticamente para poder transformarlos en cargas lineales. En cambio, los muros de sótano no les colocan ningún check porque obviamente los va a convertir en muros de concreto, netamente muros estructurales. Además, aquí tenemos una opción de antepecho, con la cual podemos indicarle también qué muros son específicamente de mediana altura. En este caso, por ejemplo, los parapetos, ¿no? Que por aquí los tengo. Está este de acá, por ejemplo, ¿no? Son parapetos, lo podemos ver. Si le marco aquí antepecho, le estoy indicando al software que este muro no es un muro de altura completa, sino es un muro de mediana altura. Es un parapeto nada más. Y por tal motivo, no me va a considerar como si fuese este muro de altura completa. Porque obviamente su carga lineal no va a ser igual a la de un muro de altura completa. Luego que hemos hecho todo ese procedimiento, pues simplemente hay que darle a terminar y ya con ello estaremos haciendo la importación. Entonces, esto, digamos, es importante. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando al máximo la información que tenemos del modelo BIM, del modelo 3D, del modelo arquitectónico. Y con ello, pues, nos estamos ahorrando tiempo de modelado manual, de tener que estar introduciendo de forma manual las columnas, de tener que estar introduciendo de manera manual las cargas lineales de la tabiquería, puede ser tedioso, repito, y simplemente teniendo a mano o a disposición un modelo 3D en el cual se ha modelado de manera correcta los muros, tabiques, cerramientos, muros de sótano, muros de concreto, podemos sin ningún problema aprovechar esa información para poder hacer el planteamiento de la estructura. Entonces, eso es la ventaja de poder trabajar en un entorno BIM, ¿no? Vamos a darle aquí a terminar y ahora mismo simplemente está importando la información del modelo. Ahora mismo está importando la información del modelo. Voy a darle a aceptar. Voy a darle a aceptar nuevamente aquí para que veamos. Aquí ya me está colocando. Aquí simplemente aquí tengo que colocar las cargas distribuidas por cada nivel, dependiendo del tipo de edificación. Eso ya es parte del proceso de diseño estructural, ¿no? Acá voy a darle que sí. Voy a revisar las cargas de la tabiquería. Aquí podemos cambiar el tipo de carga de la tabiquería o dejarla la que está por defecto. Pero ya tenemos las cargas lineales también colocadas. Voy a darle a aceptar. Revisado, revisado. Y aceptamos. Entonces voy a apagar un momento estas cotas para que se vea. Miren ustedes, ahí tenemos todas las columnas, están ya prácticamente planteadas. No he tenido que introducirlas una por una. Vamos un momento a la ventana de entrada de vigas. Vamos a ir un momento a la vista 3D. ¿Ok? Vean ustedes. Tenemos todas las columnas importadas sin ningún problema. Bueno, aquí está la viga que había introducido. Si hubiésemos tenido las vigas, pues también estas, el software las importa sin ningún problema. Entonces ya nos ahorramos mucho tiempo de modelado de tener que estar introduciendo muros de sótano, tener que estar introduciendo vigas, columnas, que puede ser también un proceso tedioso. ¿Y qué les digo de las cargas lineales correspondientes a la tabiquería? Voy a encender por aquí los elementos constructivos, aquí esta opción. Esos superficies que vemos ahí en color verde es la representación de la carga lineal que corresponde precisamente a la tabiquería. Entonces, si voy a la vista en planta, voy a apagar un momento la plantilla. Vean ustedes esas líneas amarillas. Esas son las cargas lineales que corresponden a la tabiquería. Entonces, introducir todas esas cargas lineales de manera manual puede ser un proceso, repito, tedioso. Entonces, nos hemos ahorrado tiempo porque estamos aprovechando la información a partir de un modelo 3D. Entonces, eso es la ventaja de poder
trabajar en BIM, de poder trabajar bajo una metodología BIM. Entonces, el hecho también de tener una herramienta como esta que me permite, en esta medida, aprovechar la información del modelo 3D, del modelo arquitectónico, para poder llevarlo al planteamiento estructural, pues es muy ventajoso, ¿no? Y veamos aquí otra cosa importante. Voy a cerrar esto de aquí. Por aquí les voy a mostrar ya el modelo que tengo cargado, que tengo ya terminado. Aquí simplemente he terminado de colocar las vigas. Bueno, si hubiese colocado también las vigas en el modelo arquitectónico, también las hubiese importado y no hubiese tenido que estar ingresando. ¿Okay? Aquí ya he colocado las vigas, he colocado las columnas, las escaleras también. ¿Ok? Las rampas también por acá. ¿Ok? Ya tengo todo. Entonces, algo también importante de esto y que les comentaba hace un momento cuando estaba haciendo la importación, es que podemos aprovechar al máximo estas herramientas. Voy a mostrarles ahora mismo el modelo BIM. Aquí tengo el modelo arquitectónico. Aquí mismo, en el mismo software estructural que es IPCAD, que es para modelamiento estructural, tengo un visualizador un visualizador BIM, el cual me permite importar la arquitectura, para que de esa manera yo poder solapar el planteamiento arquitectónico con el planteamiento estructural. Es más, puedo también traer las demás instalaciones, como aquí lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que también puedo visualizar el planteamiento de las instalaciones de climatización y puedo darme cuenta de cuestiones como estas de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí veo que se está solapando el ducto de climatización con la viga. Pues aquí tendré que comunicar al especialista de las instalaciones de climatización que pues tenga que bajar el nivel de los ductos o crear ahí un paso por debajo del ducto para que pueda mantener íntegra la viga y no tener que recortar o tener que crear un hueco en la viga, ¿no? Y puedo tener todas las instalaciones. Aquí, por ejemplo, tengo instalaciones de desagüe también planteadas por acá. Esta es una ventaja porque me permite tener una perspectiva mucho más amplia del proyecto. Entonces, el planteamiento estructural que yo estoy haciendo como especialista estructural va a estar mucho más acomodada al planteamiento arquitectónico y al planteamiento de las otras especialidades. Con ello, pues, estamos siendo más eficientes. ¿Por qué? Porque ya, mientras estamos modelando la estructura, estamos también viendo cómo esta se solapa con las demás especialidades y detectando posibles colisiones y resolviéndolas ahí mismo. Y al mismo tiempo compartiendo la información con los demás especialistas, porque yo aquí hago mi planteamiento estructural y luego pues simplemente voy aquí a BIM Server Center, le digo compartir y ahora mismo voy a compartir este planteamiento estructural para que los demás especialistas de los sistemas de climatización, de lo que conlleve otras especialidades, van a poder ver también mi planteamiento estructural. Por ejemplo, ahora mismo voy a ir aquí a la arquitectura nuevamente, voy a apagar esto, voy a apagar un momento todo este modelo arquitectónico, ¿ok? Y voy a encender aquí solamente la estructura. Ahí está. Voy a apagar el modelo analítico para que no me moleste. Y voy a colocar en transparente. Y vean ustedes. Puedo también visualizar las armaduras. Puedo generar un modelo 3D que incluya las armaduras de refuerzo de cada uno de los elementos estructurales. ¿Por qué? Porque obviamente esto lo hago con CIPCAD. Entonces, en CIPCAD yo puedo diseñar una estructura completa, hacer el diseño de refuerzo de columnas, vigas, losas, teniendo en consideración la normativa pues, que voy a emplear, y de esa manera hacer un diseño coherente que vaya conforme a normativa, y luego compartir este modelo para que los demás especialistas lo puedan ver. Y de esa manera pues el planteamiento de todo el proyecto vaya en orden, o fluya, mejor dicho, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Y qué importante puede ser también tener un modelo donde también pueda yo visualizar las armaduras, porque al final también tenemos tuberías, tenemos ductos que van a pasar también algunos
alguno de ellos por esos elementos. Entonces, poder visualizar un modelo un poco más completo es mucho más eficiente. Hace que el trabajo sea más eficiente. Voy a apagar la estructura, voy a encender solamente esto y voy a encender las instalaciones. Voy a encender las instalaciones de esta manera. Ahí, por ejemplo, tengo el planteamiento estructural y a la vez el planteamiento de instalaciones. Voy a encender los aparatos sanitarios para que veamos también. Ahí lo tengo. Entonces, aprovechar estas herramientas de esta forma hace que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. La idea de esto, la idea de poder tener una herramienta que nos permita modelar en 3D y al mismo tiempo trabajar de forma colaborativa, es que el mismo especialista se convierta a la vez en un modelador BIM, que básicamente creo que yo creo que es la idea. La idea es que uno como especialista tiene que también meterse en este flujo de trabajo y fungir de modelador BIM. Al final, nadie mejor que el especialista en hacer el planteamiento 3D, en hacer el modelado 3D, para que luego, pues obviamente, su proyecto pues, pueda ir viento en popa, ¿no? Pueda ir bien. Volvemos ahora a CIPECA nuevamente y veamos también las ventajas que tenemos también al poder trabajar con esta herramienta. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Tenemos una herramienta que, aparte de aprovechar el modelo BIM, nos va a permitir diseñar teniendo en consideración criterios normativos. Esto es importante porque a la hora de diseñar va a ser muy, por aquí lo tengo, va a ser muy importante el tener que hacer el planteamiento de la estructura y a la vez verificar que ésta cumpla con los requisitos normativos. En el caso de una estructura de concreto armado, sabemos que empleamos pues, normativas para el diseño. Para el caso de la verificación de la armadura de refuerzo, tenemos la normativa 060. Para el caso del análisis sísmico, tenemos la normativa 030. Entonces, estas normativas, pues, tienen ciertos criterios y requisitos mínimos que hay que verificar al momento de diseñar. Y muchas veces, cuando tenemos un proyecto grande, verificar cada uno de estos requisitos elemento por elemento puede tornarse una tarea un poco tediosa. Entonces, en esa medida, CIPECAD lo que busca es automatizar ese proceso haciendo la verificación elemento por elemento de acuerdo a los criterios normativos que exige la normativa que hayamos seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, le estoy mostrando ahora mismo en pantalla, esta viga diseñada por el software, el cual me muestra pues, la viga completa con todo su despiece y, importante, yo voy a poder visualizar una memoria de cálculo, y esto también les comentaba hace un momento, una memoria de cálculo completamente detallada de lo que es el diseño de la viga. Esto es importante porque ya uno como especialista, lo que tiene que hacer, o la función que tiene que hacer, o sea, esto no significa que el programa lo hace todo. Obviamente uno como especialista tiene que siempre verificar en qué sentido. Verificar qué compromisos me están cumpliendo, cómo puedo optimizar mi diseño, que eso es básicamente la función como especialista que tendríamos que hacer, ¿no? Tomar decisiones, ver cómo podríamos optimizar el diseño, analizar la estructura, cómo la podríamos plantear de una mejor manera, y simplemente el software es una herramienta que nos va a permitir optimizar nuestro tiempo a la hora de trabajar. Entonces, eso es lo que busca CIPE, trabajando con esta automatización de proceso de diseño estructural. Entonces, aquí tengo la comprobación completamente detallada del diseño de la viga y yo puedo revisarla. Podemos revisarla y de esa manera, pues, ir viendo de qué forma podemos optimizar. Aparte que aquí tiene una serie de gráficas que en cierta medida me muestran, por ejemplo, la cantidad de acero a lo largo de toda la viga y yo podría aquí directamente analizar y ver en qué zonas puedo de repente reducir acero de refuerzo o en qué zonas puedo incrementar porque de repente necesita refuerzo. Porque esa es otra cosa también importante. El programa nos va a indicar, por ejemplo, les voy a mostrar esta viga de acá, que tiene, aquí vemos una viga que me está mostrando en color rojo.
el programa nos va a ir indicando cuando una comprobación no se está cumpliendo. Una comprobación de la norma no se está cumpliendo en el diseño de una viga. Entonces podemos, sin ningún problema, ver el detalle de la memoria de cálculo. Y, por ejemplo, aquí me dice, ¿no? ¿Qué es lo que no está cumpliendo? Pues esta comprobación de estado límite de agotamiento por torsión. Hay que incrementar el refuerzo. Aquí, pues, si me voy un momento a la gráfica, puedo analizar en qué zona pues, necesito una cuantía de cero para resolver ese problema. Entonces, es una herramienta que nos permite, aparte de diseñar, nos permite revisar con detalle el diseño y aprovechar y optimizar nuestro diseño. Que al final esa es la ventaja, ¿no? Y siempre teniendo acorde comprobaciones que nos indique la normativa que vayamos a emplear. De igual forma, para el análisis sísmico podemos emplear los informes que el programa me muestra, justificación de la acción sísmica, con la cual aquí tenemos un resumen del análisis sísmico, con el cual vamos a poder verificar tanto los modos de vibración, las excentricidades, tanto en tabla como una gráfica en planta. Aquí, por ejemplo, veo que la excentricidad en la dirección Y es muy grande en la dirección, porque obviamente, esto es obvio porque tengo por aquí una caja de ascensor, caja de escaleras, y obviamente eso pues me jala hacia ese lado la rigidez. Esa excentricidad pues, lleva a que la estructura tenga un comportamiento rotacional, y esto es evidente porque el programa también si voy aquí un momento a la gráfica a la tabla de coeficientes de participación, vamos a ver el modo predominante. Aquí me indica inclusive cuál es el modo predominante en la hipótesis Y, modo 5, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo ver que tiene un 57.85% de masa participativa. Y estos valores, por ejemplo, de LX, LY y LGZ, son valores que me van a indicar cómo es el comportamiento de la edificación, ¿no? Por ejemplo, para el modo 1, tiene un comportamiento netamente rotacional. Esto lo puedo ver por estos valores. El valor del eje Z, que varía entre 0 y 1, mientras más se acerque a 1, pues el comportamiento es más rotacional. ¿Ok? Entonces aquí está predominando el comportamiento rotacional de la estructura. Entonces, eso es básicamente nuestra tarea, analizar los datos que el programa me muestra para que obviamente el software pues, se encargue netamente de lo que es el diseño y el planteamiento también de los resultados. Y luego de ello, pues obviamente aprovechar al máximo también la salida de planos, ¿no? Pero aquí también no les he mostrado, pero también podemos hacer lo que correspondería al diseño de vigas. Perdón, el diseño de columnas, perdón. Vamos a ir aquí un momento. De igual forma, para la columna podemos visualizar su diseño, obtener una memoria de cálculo con todas las comprobaciones. Inclusive aquí me indica cuando hay una columna que no está cumpliendo. Aquí, por ejemplo, no está cumpliendo frente a flexo-compresión. Hay que incrementar aquí un poco la cuantía para poder llegar a una relación que sea menor a 1. Y aquí podemos, pues obviamente, cambiar la cuantía de cero que vayamos a necesitar. Y luego también generar los despieces. Eso es importante porque tener una herramienta que me permita generar los refuerzos en planos, pues obviamente me va a ahorrar tiempo a la hora de generar mis presentaciones. Algo que yo siempre recalco y aclaro es que obviamente el software no me va a generar los planos a un 100% listos para presentar a mis clientes, pero obviamente me generan los planos. Vamos a ponerlo en porcentaje, digamos un 80-85% de desarrollo de planos. Eso es importante porque aquellos que nos dedicamos al diseño de proyectos, sabemos que la parte que más nos cuesta o que más toma tiempo, más allá del diseño o el análisis de la estructura, es la de la elaboración de los planos y memorias de cálculo, ¿no? Eso siempre toma tiempo, porque hay que generar dibujos, hay que armar memorias, hay que elaborar informes, y eso obviamente toma tiempo, ¿no? Es un proceso sencillo, puede ser sencillo, pero tedioso, toma mucho tiempo. Entonces, tener una herramienta que en cierta medida me facilite el dibujo de los planos para poder optimizar mi tiempo, y a la vez también me genere los informes detallados como les he mostrado,
para simplemente imprimirlos y con ello armar memoria de cálculo general, pues es algo sumamente ventajoso. Es algo sumamente ventajoso. Y más aún, trabajando en un entorno colaborativo, BIM, con el cual aprovechar la información de un modelo 3D para poder con ello hacer un mejor planteamiento de la estructura, ¿no? Y no tardar mucho tiempo al hacer ese planteamiento. Aquí voy a generar algunos planos para que veamos un poco cómo es la salida de resultados de los planos de esta edificación. Voy a ir aquí a generar unos planos de pilares, cuadro de pilares y cuadro de columnas también, ¿ok? Despiece columnas para ya ir finalizando, porque creo que ya estoy al límite del tiempo. Y luego atender algunas preguntas que puedan tener ustedes, ¿ok? Vamos a esperar aquí simplemente que impriman los planos y con ello ya finalizo. No sé si hay algunas preguntas, algunas consultas. Si tienen preguntas o consultas, estoy ahora mismo abierto a poder atender sus preguntas y poder responderlo, ¿no? Si tienen alguna duda. Hola, hola. Creo que por ahí alguien levantó la mano mientras cargan los planos para mostrarles. Hola, ¿me siguen por ahí? Pueden escribir ahí, hay un buzón de preguntas y respuestas. Creo que ahí pueden colocar las preguntas. Bueno, si no hay preguntas, o he sido muy claro, o no, bueno, o tal vez no me he dejado entender. No me he dejado entender. Esto es lo que quería mostrarles, la salida de planos, que es algo que al final también buscamos, ¿no? Porque hacer todo este dibujo de forma manual puede tardar, pues obviamente, mucho, sobre todo cuando trabajamos en proyectos muy grandes. Hágame pregunta Carlos Arturo Vives, ¿dónde se consideran los ductos de gas? Carlos, no sé si, bueno, esta es una charla que está más orientada al tema de la estructura, pero de igual forma te trataré de responder un poco tu pregunta. A ver, en el caso de el software que hemos visto en esta charla es más que todo para el tema del planteamiento estructural. Pero si te refieres de repente a que si tenemos algún software para poder hacer el planteamiento de las instalaciones de gas, efectivamente, si ustedes de repente tienen oportunidad, pueden entrar a nuestra suite. Voy a mostrarles ahora mismo. Aquí en BIM Server, aprovecho a decirles, en BIM Server Center, que es la plataforma gratuita, voy a darle a cerrar sesión, se pueden crear una cuenta. Es sumamente sencillo de crearse la cuenta, ¿ok? Basta con simplemente colocar sus datos, su nombre, su apellido, colocan su correo electrónico y una contraseña. Posteriormente, les llegará a su correo electrónico un mensaje de verificación, aceptan el mensaje y ya con ello tienen la cuenta creada. Es una plataforma gratuita, así que no hace falta ni siquiera ser cliente de CIPE para poder crearse una cuenta. Así que cualquiera puede crearse una cuenta en BIM Server Center. Ahora, respecto a la pregunta, aquí hay un apartado de Store que aprovecho también a mostrarles. En este apartado de Store van a poder encontrar una serie muy amplia de softwares que desarrollan todas las especialidades de un proyecto de edificación. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos son gratuitos. Estos los van a poder ver. Algunos de ellos son gratuitos y los pueden simplemente descargar e instalarlo y sin necesidad de tener licencia la pueden utilizar. A otros son de paga, obviamente, y eso, bueno, eso se tiene que comprar, ¿no? Para el caso de gas, voy a ir aquí a instalaciones, voy a buscar Cipegas, ¿ok? Ahí tenemos un software llamado Cipegas. Aquí está, ¿no? No sé si te refieres a los ductos de gas, pues obviamente tenemos este software llamado Cipegas para poder también hacer el planteamiento de las instalaciones de gas de un proyecto de edificación. Y aquí tengo otra pregunta. Bueno, no hay otra pregunta.
Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, a ver. Sí, aquí tengo algunas preguntas. Me dice, Teddy Canales me pregunta, ¿cómo hago para adquirir el certificado para estudiantes? Bueno, eso tendrías que comunicarte directamente con el Colegio de Ingenieros. Aquí José me pregunta, en su experiencia, ¿hay diferencias en los resultados estructurales entre TAPS y CIPE? Sí hay diferencia, pero la diferencia es mínima, ¿ok? Hace un tiempo atrás, bueno, si no recuerdo, hace 2 años más o menos, hace 2 años, años atrás, hice un video en el cual comparaba en términos de análisis los resultados, ¿ok? Y obviamente ahí explicaba un poco por dónde iban esas diferencias. El tema radica más que todo en las comprobaciones normativas. Lo que pasa es que TAPS en cierta medida no hace una comprobación normativa rigurosa como sí lo hace CIPE, ¿no? CIPE hace las comprobaciones de cada uno de los elementos estructurales en el diseño de manera muy rigurosa. Entonces, por lo tanto, vamos a mostrarte aquí, por ejemplo, voy a mostrarte aquí una viga cualquiera, por ejemplo, esta viga de acá. Por ejemplo, en ETAPS, yo lo que voy a, aquí esta gráfica, te voy a explicar con esta gráfica, que me muestra el área necesaria de la viga, el área efectiva. En ETAPS, por ejemplo, yo voy a obtener sin ningún problema el área que necesita la viga. Pero CIPECAT me muestra en línea verde el área efectiva, que es el área del acero realmente colocado. ¿Ok? Entonces, obviamente, el acero realmente colocado puede variar, porque obviamente hay muchas comprobaciones que se tienen que hacer de acuerdo a la norma. No solamente verificar el diseño por flexión, el diseño que necesite la viga por estribos, por corte, sino que hay que también hacer la verificación de la disposición del acero, separaciones mínimas, diámetros mínimos, muchas comprobaciones, el criterio de columna fuerte y viga débil, también que es una comprobación que también hace el software directamente en sistemas de pórticos. Entonces, todos estos criterios normativos, el software los hace de manera automática. Y básicamente la diferencia con ETAPS va por ahí, ¿no? Porque obviamente ETAPS en ese sentido no es tan riguroso en el tema de las comprobaciones normativas. En cambio, CIPECAT en ese aspecto sí. Con lo cual, pues, pareciera en cierta medida que el software me está colocando una cuantía de ser un tanto mayor en comparación a ETAPS. Pero, como les digo, eso tiene que ver con un tema ya de ser estricto en el criterio normativo que se está aplicando, ¿no? Y eso es importante porque al final, recuerden que nosotros tenemos que diseñar las estructuras para que cumplan requisitos mínimos de norma, ¿no? Y obviamente, en este caso que tenemos la normativa E060 implementada en el software hace la verificación de todos los criterios normativos de acuerdo a la norma. Y eso es importante a la hora de plantear el diseño, ¿no? Y aquí tengo otra pregunta. Aquí me olvidaba otro aspecto importante, José, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TAPS, cuando uno va a empezar a modelar en ETAPS, por lo general todas las configuraciones por defecto que tiene el software ya están preestablecidas. Y en el caso de CIPECAT, la diferencia en ese aspecto es que CIPECAT, muchas de las configuraciones que tiene ya preestablecidas son configuraciones que están establecidas teniendo en cuenta criterios de ingeniería. Te pongo un ejemplo sencillo. Aquí lo vamos a ver, aquí en la configuración, por ejemplo. ¿Okay? Voy a ir aquí a la configuración general, un criterio, por ejemplo, aquí. Está, por aquí si no me equivoco, esfuerzos. Aquí, por ejemplo, esfuerzos para dimensionamiento, no, está. Déjame ver si lo encuentro porque aquí hay varias opciones. De tolerancia cortante, despiece. Hasta aquí creo, si no me equivoco. Aquí, perdón. Coeficiente de empotramiento en la última planta. Por ejemplo, en ETAPS, cuando uno modela, por defecto todos los nudos son empotrados. ¿Okay? Hasta cuando tú modelas una viga y una columna en el último nivel, lo considera como un nudo empotrado. En CIPECAT aplica un criterio, obviamente basado en un criterio de ingeniería, para lo cual solo en el último nivel, solo en aquellos elementos
que están en aquellos elementos que están ubicados en el último nivel, me aplica un factor de empotramiento del 30%. Esto obviamente está basado en un criterio en el que, debido a la ausencia de carga axial en el último nivel y para garantizar la seguridad de la edificación, porque obviamente al haber una ausencia de carga axial, no se garantiza que realmente se llegue a un empotramiento al 100% viga-columna en los últimos niveles. Entonces, debido a eso, es que se reduce el coeficiente de empotramiento. Este es un criterio que ya viene automatizado en el software. Ya viene, porque obviamente está basado en un criterio de ingeniería, ¿no? Y independientemente de eso, yo lo puedo cambiar. Colocaría aquí, si coloco aquí 1, estaría indicando que va a haber un empotramiento perfecto en las vigas y columnas del último nivel. Pero, como les digo, muchas de las configuraciones que tiene el programa ya establecidas por defecto están basados obviamente en criterios de ingeniería. Es que eso es la diferencia también entre CIPCAD y ETABS. Eso es un dicho que también hago, es que CIPCAD es un software que está elaborado por ingenieros para ingenieros, ¿no? Entonces eso es importante. Al ser un programa que está elaborado por ingenieros que conocen la necesidad de la profesión, obviamente aplican criterios de ingeniería a la hora de establecer estas configuraciones por defecto, ¿no? Aquí tengo otra pregunta. Cuando hay actualizaciones de normas, ¿cuánto tiempo demora en actualizarse el software? Bueno, por lo general ni bien pues vamos a suponer que el día de mañana se actualiza la normativa 030 o la normativa 060. Pues ni bien se actualiza, lo que tratamos es, en la medida de lo posible, en el siguiente parche del software, porque el software cada 3 meses aproximadamente, cada 4 meses, genera un parche, el cual es gratuito para aquellos usuarios que tienen la versión de ese año, ¿no? Entonces, por lo general, cuando se actualiza la norma, siempre procuramos de que en el siguiente parche, o a lo sumo en el segundo parche, en el posterior parche, pues se actualice también el software en función a la norma. Pero siempre tratamos de que el programa esté actualizado a las últimas modificaciones de la normativa, ¿no? Sobre todo cuando han existido cambios relevantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se actualizó la normativa 030, ¿no? En el año 2018, 2019, pues obviamente se también actualizó el programa. Aquí tengo Helber. Hola Helber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá me pregunta Helber, ¿qué diferencia se tiene en la versión 2024 respecto a la versión 2023? A ver, respecto a la versión 2024, respecto a la versión 2023, voy a indicarle que el cambio más relevante que ha habido, en el caso de CIPCAD, específicamente, que es la charla de hoy, el cambio más relevante es que ahora CIPCAD me permite también hacer el modelamiento de rampas, ¿no? Aquí vamos a poder ver, voy a cerrar esto, aquí van a poder ver una opción con el cual va a ser posible introducir también rampas, ya sea para vehículos o rampas inclinadas, con lo cual, pues, de esa manera también vamos a poder diseñar este tipo de elementos estructurales dentro de un proyecto de edificación. Así como teníamos para el caso de las escaleras, ¿no? Que nos permite, aquí no les he mostrado, por ejemplo, para el caso de las escaleras, nos permite hacer el diseño de la escalera con todo su despiece, su armado, hacer también su correspondiente análisis. De igual forma para las rampas, podemos también hacer el modelado. Yo les comento que ese es el cambio más relevante, ¿no? Entre otras cosas también que se han mejorado en el entorno de trabajo, algunos errores que también se han solventado, perdón. Pero el cambio más relevante es prácticamente ese, ¿no? Que ahora ya se puede introducir rampas dentro del modelo de trabajo de una estructura. Aquí tengo otra pregunta en el chat. Dice, ingeniero, buenas noches. Si nos pudiera dar algún alcance sobre el diseño de losas inclinadas, así mismo si se trabaja concreto y acero, ¿cómo diseña CIPE? Bueno, para el caso de losas inclinadas, aquí déjame ver si tengo por aquí un ejemplo. Creo que no. Bueno, por aquí tengo una losa inclinada, por ejemplo. Aquí en este mismo proyecto que les he mostrado, voy a ir aquí. Aquí, por ejemplo, más allá de que aquí tengo el módulo de rampas,
Aquí yo introduje la rampa en este modelo como una losa inclinada. ¿Ok? En este caso es una losa maciza. Pude haber trabajado también como una losa aligerada, que en este último techo también lo tengo. Aquí tengo una losa aligerada. El programa en ese sentido es flexible porque sí me permite introducir losas inclinadas a través de esta opción llamada grupos forjados inclinados y desniveles. Podemos introducir inclinaciones o desniveles en las losas o en los techos. Y respecto al diseño, pues, por ejemplo, al tratarse, bueno, permíteme aquí mostrarles, el diseño va a variar un poco dependiendo del tipo de losa. Aquí el software me permite diseñar losas aligeradas unidireccionales, losas macizas, losas reticulares, losas colaborantes también. Entonces el diseño varía un poco en función al tipo de losa, ¿no? Obviamente hace un diseño por flexión, pero lo que me refiero es que dependiendo del tipo de losa que vayamos a emplear al momento de configurar el acero, lo que en términos generales el software hace para el diseño de las losas es obtener los esfuerzos del análisis. Podemos colocar una armadura base, el software comprueba esa armadura base y en el caso necesitase una mayor cantidad de acero para poder llegar a la cantidad de acero que necesite debido a los esfuerzos que se han obtenido, pues obviamente coloca un refuerzo adicional, un bastón o refuerzo donde se vaya a necesitar. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aquí me comentan que aquellos que están colegiados, no se olviden que por tener en cierta medida ese convenio o esa alianza con el Colegio de Ingenieros de Lima, pues obviamente tienen un descuento especial. Así que cualquier consulta o alguno que esté interesado de repente en adquirir los programas, saben que solamente por pertenecer al Colegio de Ingenieros de Lima, tienen un descuento debido a esta alianza que tiene CIPE Perú con el Colegio de Ingenieros, ¿ok? Así que no se olviden de eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o ya he sido muy claro. He tratado un poco de ser conciso porque una hora todavía, hasta me he pasado de la hora. 1 hora y 20, queda todavía muy corto para poder explicar todas las bondades que el programa tiene, ¿no? En esta medida he querido un poco enfocar la charla en cómo aprovechar un modelo arquitectónico para poder levantar la estructura, ¿no? Es decir, prácticamente trabajar de forma colaborativa en BIM con el planteamiento estructural, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por mi parte. No sé si hay alguna última pregunta. Si no, para terminar la presentación, ¿ok? Bueno, quisiera terminar esta presentación sin antes dejarles un mensaje, ¿no? Una frase que tiene que ver mucho con el diseño estructural, ¿no? Del doctor Vitelmo Bertero, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera que vivir en un edificio bien estructurado, pero analizado con métodos aproximados, o en uno mal estructurado, pero bien analizado, con métodos computarizados y exactos, viviría en el primero, ¿no? Esto básicamente nos indica la importancia del análisis de la estructura al momento de realizar el diseño estructural, ¿no? No importa el software que utilicemos, mientras analicemos bien la estructura, obviamente vamos a garantizar la seguridad de la misma. Yo siempre digo que más allá de conocer un software, lo importante es saber cómo utilizarlo, ¿no? Un profesor en la universidad siempre nos decía de manera muy vulgar, nos decía, ¿no? Si tú le metes basura a un programa, obviamente este te botará basura, prácticamente, ¿no? El programa al final es una herramienta que nos permite facilitar o nos permite optimizar nuestro trabajo. Así que es importante también tener los criterios necesarios para poder utilizar de forma apropiada estas herramientas que tenemos a disposición y sobre todo que van a optimizar nuestro tiempo de trabajo. Así que bueno, los invito a todos ustedes a
a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos IP Perú, así que cualquier consulta o pregunta que tengan, también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página web, cipe.pe. Ahí pueden también encontrar los datos para que puedan hacer sus consultas. Si de repente tienen alguna consulta técnica, en el chat también les voy a dejar el número del área técnica de CIPE Perú para que ustedes puedan hacernos sus consultas, ¿ok? Mi nombre es Ángel Soriano, así que cualquier consulta estoy para poder ayudarles. Muchas gracias, ingeniero Ángel Soriano. También en representación del capítulo civil y también del presidente del capítulo, el ingeniero César Torres Chum, queremos hacerle la entrega de este certificado, ¿sí? Por su participación en calidad de expositor en la conferencia Diseño Estructural de Edificaciones en BIM con CIPECAT, realizado hoy, 26 de julio 2023. Este certificado le estaremos haciendo llegar a su correo electrónico y esperamos en otra ocasión, ¿no? También contar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y también a los participantes por las preguntas y por haber hecho esta charla bastante interesante. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.